Es un gusto el poder estar aquí con ustedes esta mañana para compartir lo que el Señor a través de su palabra me enseñó y quiero compartir con ustedes. El mensaje de esta mañana lo he titulado Palabras sabias para nosotras hijas. Honra a tu madre. Salmo 27:3 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Todas nosotras como hijas somos herencias de Jehová, dada en estima a nuestras madres. El día en que nuestra mamá nos concibió, ella encontró gracia delante de Dios para que su vientre fuese abierto y nosotras fuésemos puestas dentro de ellas. Gracias a la voluntad de Dios, nuestras madres nos llevaron por aproximadamente 9 meses y luego nos dieron a luz. Muchas de nosotras nacimos durante un parto natural, pero otras, como yo que nos dimos vuelta a último minuto, nacimos durante una cesárea. Algunas posiblemente después de nacer llegaron a formar parte de otra familia, con una madre que aunque no te cargó en su vientre 9 meses, te ama como tal. Entonces, si somos herencia de Jehová, quiere decir que como cuando se recibe una herencia en la tierra y la cuidas y la inviertes, los hijos deben ser cuidados también. He aquí que nuestras mamás nos alimentaron, nos vistieron, nos enseñaron a caminar, a andar en bicicleta, a cocinar y pon la lista. Entonces, si nuestras mamás deben invertir todo este tiempo en nosotras, desde que fuimos concebidas, y lo han hecho y lo hacen dedicadamente, aun cuando ya estamos casadas o ya mayores, ¿qué puedo o debo hacer yo como hija? La Biblia dice que un bebé es una bendición de Dios para los padres, y ahora en día no hay duda alguna que una madre que toma la decisión de tener a su bebé es un regalo también. ¿Qué estamos haciendo con esa bendición ahora? El solo privilegio de que estemos aquí esta mañana y que seamos hijas es una bendición. Pero tristemente, no todas sabemos valorar la mamá que nos fue dada. Y muchas veces la ponemos en vergüenza con la manera en que nos comportamos. Existen muchos pasajes en la Biblia que ayudan a nuestras madres a saber cómo educar y cómo cultivar nuestros corazones como hijas. Pero hay un mandato clave de lo que nosotras hijas debemos hacer. Vayamos juntas a Efesios capítulo 6. Y voy a leer los versículos del 1 al 3. Dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. A la luz de este pasaje, tendremos la oportunidad de ver por qué debemos honrar a nuestra madre y cómo honrarles, para que el deseo de nuestro corazón sea continuar o comenzar a honrarle. Y si tu mamá ya no está contigo, para que enseñes y animes a otras a cómo hacerlo. Entonces, ¿por qué debemos honrar a nuestras madres? El pasaje comienza en el versículo 1, hijos. Y esto está dirigido a ambos géneros y a todas las edades. Está haciendo referencia a la acción de haber nacido, lo cual te categoriza como hija. Por lo tanto, todas las que estamos aquí esta mañana, se nos está hablando aquí, a todas. Y se nos está diciendo que obedezcamos en el Señor a vuestros, voy a poner madres, porque esto es justo. Notamos que dice en el Señor y dice porque esto es justo. Vivimos en una época donde lo más importante es amarme yo, satisfacerme yo, primero yo y último yo. En una sociedad donde es raro encontrar un lugar en donde se nos enseñe cómo debemos honrar a nuestras madres, excepto la iglesia y tal vez nuestros hogares. Es mucho más fácil encontrar un lugar en donde se le ayude a los hijos a amarse a sí mismos, a construir su autoestima, a encontrarse quienes son verdaderamente. Pero yo no estoy aquí esta mañana para que aprendamos a amarnos a nosotras mismas, porque considero que eso es algo con lo que nacemos naturalmente, sino para que aprendamos la razón primordial del por qué debemos y queremos obedecer a nuestras madres. Y esto debe ser porque es justo.
justo en el Señor. Muchas cosas no nos parecen justas, y esto es porque el hombre no es justo ni entiende lo que es justicia. Pero Dios sí es justo y Él sí es justicia. Salmo 119, 75, la primera parte. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos. Si no se te hace justo obedecer a tu mamá y piensas que tú sabes lo que es mejor para ti, a la luz de la Escritura, que es la palabra de Dios, vas por muy mal camino, como veremos más adelante. Pero si lo estás haciendo, espero que lo hagamos en el Señor. ¿Por qué? Porque la relación que tú tienes con tu madre refleja la relación que tienes con el Señor. Por lo tanto, si no tienes una relación con el Señor y le odias, es muy probable que seas una hija rebelde porque no deseas obedecer a tu madre, sino que deseas obedecerte a ti misma pensando que sabes lo que es mejor. Pero si nos llamamos hijas de Dios y profesamos conocer al Dios de la Biblia, entonces nuestro deseo es honrarle, porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Oseas 14:9. Entonces, o eres justa en el Señor o rebelde en ti misma. ¿Acaso no consideras un privilegio el poder ser un ejemplo de obediencia? Cuando como hijas nos comportamos de la misma manera en que el mundo lo hace, faltándole respeto, gritándole, maltratándola, avergonzándola, no creo que sepamos el verdadero regalo de lo que es ser hija y el precioso tesoro que se te dio. Tal vez en tu niñez no fuiste enseñada a obedecer, algo que debe ser enseñado desde tu niñez en el hogar, enseñado y reflejado. Pero ahora que ya estás en una edad donde eres responsable de tus acciones y espero caminando en el Señor, debemos obedecer este mandato. Hijas, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y de acuerdo a esto, ¿cómo puedo honrar yo a mi mamá en el Señor y en su justicia? Siguiendo el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Juan, capítulo 19, los versículos 25 al 27. Jesucristo a punto de morir dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Pensemos en la agonía que el Señor Jesús está pasando. A punto de morir y en medio de tanto dolor. Piensa en la imagen de una relación tan íntima de madre a hijo y de hijo a madre. María viendo a su hijo crucificado en una cruz, a punto de morir. Y no solo eso, pero la gente y los soldados se burlaban de él. Y luego imagínate a Jesús viendo a su madre desconsolada. Y ahí María decidida a estar al pie de la cruz, viendo a su hijo morir. Dice Lucas 2:35, se le dice a María que será como una espada, traspasará tu misma alma. Y en esta escena, ¿qué hace Jesús? Él cariñosamente la encomienda a los cuidados de Juan. ¿Y qué acerca de José o de sus otros hermanos? ¿Acaso no iban ellos a cuidar de su madre María? Bueno, es bueno saber que es probable que José ya hubiese muerto. Y recuerda lo que dice Juan 7:5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Jesús prefiere dejar a su madre al cuidado de Juan, al cuidado del discípulo amado. Le dice a María: he ahí tu hijo, y a Juan: he ahí tu madre. Y él va a morir y le entrega tal precioso regalo a Juan, sabiendo que ella estaría mejor con su familia espiritual que con sus hermanos, quienes no creían en él. Jesús le da lo mejor. ¿Acaso no queremos lo mejor para nuestras madres? Hijas, Jesús mismo nos ejemplifica cómo debemos honrarles y qué tipo de cuidado debemos de tener con ellas.
tu rebeldía no es un ejemplo de digno de ser hija. Debemos honrarles en el Señor porque esto es justo. Si María tendría aproximadamente 50 años, lo que muchos ahora en día dicen, está joven, que se cuide sola, que agarre el bus, si está enferma, que vea cómo llega, que le hable a sus hermanas de la iglesia. Es triste de oír cuando el mismo Mesías ejemplifica el tipo de cuidado y el tipo de amor que debemos de tener con nuestras mamás. ¿Piensas que Dios y sus mandamientos son muy estrictos? ¿Será porque no te has dado cuenta del amor que Dios te tiene? Porque aparte de que se nos dice que debemos honrarles y obedecerles, también se nos dice en los versículos 2 y 3, en el versículo 2, que este es un mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Se olvidó Jesús de ti? No, no es estricto. Si honrar, la definición de un diccionario es mostrar respeto y consideración hacia una persona, dar honor o distinción a algo o a alguien, y en este caso es a alguien. Ahora, en el pasaje la palabra honra es el verbo timao, que significa una honra reverente. Tan reverente que es el mismo verbo que se usa en Juan 5:23, a donde dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. El mismo verbo. Es así de serio. Honrar a nuestras madres va mucho más allá de solo un acto externo, como comprarle un regalo el Día de las Madres o pretender tu obediencia. Aquí estamos hablando de un deseo genuino de obedecerle porque la amas y la quieres honrar. La valoras a un alto precio. Y si lo haces, hay una recompensa para ti, porque dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Ves una promesa que es de calidad y de cantidad? La calidad de la vida es para que te vaya bien y la cualidad es, la calidad es para que te vaya bien, la cantidad es para que seas de larga vida. Ahora, en cuanto a la cantidad, no se nos está prometiendo que vamos a vivir más de 100 años, aunque si es la voluntad de Dios, va a pasar. Lo que está hablando es que una vida continua de obediencia alarga tu vida porque no la expones a riesgos físicos y espirituales. El atender la disciplina de tu mamá en el Señor y porque esto es justo, te previene de tomar decisiones equivocadas como exponer tu vida a inmoralidad sexual, alcohol, drogas y en muchos casos crímenes que te llevan hasta la cárcel. Y claro, el resultado de todo eso es acortar tu vida y te va a prevenir que te vaya bien. Ahora, en cuanto a la calidad de tu vida, estamos hablando de una vida de unidad familiar, llena de gozos, llena de riquezas espirituales, porque tus caminos van a ser rectos en el Señor. Tristemente, la sociedad que nos rodea ahora no valora el núcleo familiar. Se motiva a nuestros jóvenes a que mantengan su privacidad. Y si su deseo es que sus padres no se enteren, no tienen por qué hacerlo. La autoridad de madre a hijo y la honra de hijo a madre ha sido totalmente distorsionada. Y esto no es nuevo. Dios sabía que en cuanto a las relaciones humanas, la relación más importante, junto al matrimonio, es la de los hijos con los padres. Es por eso que Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. Es el quinto de 10 mandamientos y el primero en cuanto a la relación que debemos de tener con los hombres. El hogar, tu hogar, es el primer reflejo de la sociedad. Un hijo obediente en el hogar saldrá y va a ser obediente en la escuela, en el trabajo, con las autoridades. Un hijo rebelde en el hogar se va a rebelar ante cualquier señal de autoridad a donde sea que esté. Entonces, ¿cómo honrar a nuestras madres de acuerdo a la promesa de que nuestros días serán largos y de que tendrás una buena vida? Bueno, Proverbios 3:1-4 dice, hijo mío, voy a poner, hija mía, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz se aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios
y de los hombres. Timoteo, él recibió una instrucción bíblica de su abuela Loida y su madre Eunice. Según Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo creció, no se quedó niño. Y estoy segura que como nosotras, tuvo la decisión de seguir en los caminos en que su abuela y su madre le habían instruido, o el de dejarlo seguir tras la vanidad del mundo. Gracias a Dios, Timoteo es un ejemplo de lo que acabamos de leer en Proverbios 3. Y Pablo le llama verdadero hijo de la fe, 1 Timoteo 1:2. Pablo escribe acerca de él y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Pero si tú tomas la decisión de seguir lo que el mundo aparenta que es mejor para ti, hay una advertencia que me gustaría compartir contigo. Está en Mateo 15:4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Ya vimos qué significa eso. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Yo sé que muchas leyes del Estado te protegen, especialmente si eres menor de edad. Yo sé que el mundo te apoya cuando prefieres alejarte porque nadie en tu familia te entiende. Mi mamá no me entiende. Cuando crees que tu mamá vive en los años 50 o 60, pero tú eres más moderna. Lo mismo hacían los fariseos, habiendo creado leyes que le permitían a los hijos evadir su responsabilidad delante de sus padres. Aquí que en Mateo 15 vemos la respuesta que Jesús les da cuando lo estaban cuestionando y dice, respondiendo él, Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Aquí Jesús está usando Éxodo 20:12 y Éxodo 21:17 y continúa en los versículos 5 y 6. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, escuchen la tradición, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Si la tradición permitía que los hijos dedicaran su dinero a Dios, y esto los excusaba de ayudar a sus padres cuando estaban en necesidad financiera, y la excusa era que como el dinero había sido dedicado para el servicio del templo, ya no tenían por qué ayudar a sus padres. Pero el mandamiento de Dios es claro en cuanto a honrar a nuestros padres. Y lo que esa tradición había hecho es creado ingeniosamente un mandamiento para no obedecer el que Dios había dado. El resultado de evadir el mandamiento era el mismo de maldecir a sus padres. Deuteronomio 27:16, maldito el que deshonre a su padre o a su madre. Marcos 7:10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Cuidado de ocupar nuestra creatividad para excusarnos de honrar a nuestras madres. Mucho cuidado. Porque de acuerdo a Éxodos 21:17, un hijo rebelde, cuando fue dada la ley, debía ser castigado con la muerte. Si después de advertencia tras advertencia de parte de sus padres, el hijo seguía desobedeciendo, ese debía ser llevado ante los ancianos para un juicio imparcial. Y si el hijo era encontrado culpable de rebeldía, ese debía ser apedreado en público. Un hijo rebelde contra sus padres es un hijo rebelde contra Dios. Y por lo tanto, el castigo debía ser su muerte. ¿Y qué hacía esta ley? Prevenía que la epidemia se expandiera. Porque ¿qué hace la rebeldía de los hijos? Destruye el mismo núcleo familiar y por lo tanto también la sociedad. Pero es probable que yo sé que ahora no vamos a morir apedreadas, porque creo que muchos de nosotros tal vez hubiéramos sido llevados a juicio y hubiéramos muerto así. Pero tenemos un ejemplo bien claro de alguien que no fue apedreado por no obedecer a su padre, pero vamos a ver la consecuencia, y este es Absalón. En 2 Samuel, de los capítulos 13 al 18, no vamos a ir porque no los vamos a leer, dice que Absalón tenía una hermana llamada Tamar. Y luego Amnón, su medio hermano, se enamora de ella. Y bajo mentiras hace un plan y abusa sexualmente a Tamar. ¿Cuál es el resultado? Su padre David, que era el rey, se enoja, pero no lo confronta. Pero no estoy aquí para hablar de las madres, sino a los hijos. Absalón aborrece a Amnón por lo que le hizo a su hermana. Y no quedó ahí, sino que más adelante, ¿qué hace Absalón? Manda a matar a su hermano Amnón.
y debido a que lo mató, huye. Después de huir, regresa 3 años después, porque el rey, su padre David, lo perdona. Regresa, pero no lo mira, hasta que rey David le imparte el perdón y permite que lo mire. Y pensarías que después de que su padre David lo perdonó, después de que mató a su hijo Amnón y a su propio hermano, ¿pensarías que Absalón iba a cambiar? No. Absalón continúa en su camino de rebeldía y ¿qué hace? Se comienza a hacer de aliados del pueblo. Comienza a conspirar en contra de su padre David, en contra del rey. Y David por miedo huye. Y mientras este huye, Absalón tiene más oportunidad de conspirar cómo matarlo. La rebeldía, la desobediencia de Absalón continúa al punto de que le dan consejo de que mate al rey y él está de acuerdo. Pero gracias a la voluntad de Dios y que Dios ya tenía planes de destruir a Absalón, esto no se lleva a cabo. Lo cual le permite a David que construya para la guerra, que se equipe para la guerra. Y cuando ya van a la guerra contra Absalón y sus aliados, ¿qué hace David? Todavía David tiene esperanzas de que su hijo se va a arrepentir y le dice a sus 3 generales que tengan cuidado de su hijo Absalón. Ahora, en la voluntad de Dios, uno de sus generales llamado Joab desobedece. Y mientras Absalón queda atrapado durante la batalla, toma 3 dardos y los clava en el corazón de Absalón. ¿Y ahí termina? No. 10 de sus escuderos acaban de matarlo. Así muere Absalón. Una vida de rebeldía con un final trágico. Si independientemente de que su padre David no le disciplinó ni a él ni a Amnón, como debía haberlo hecho, independientemente de eso, Absalón debió de haber honrado a su padre, debió de haberle obedecido. Cuando vemos la calidad y cantidad de vida que tuvo Absalón, ¿te parece que vale la pena ser una hija rebelde que trae deshonra a tu madre? Lo que yo sé que por un momento te puede traer satisfacción es solamente temporal. Hijas, Proverbios 13:1 nos dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. No estamos hablando de épocas aquí, porque la Biblia no tiene épocas, es la palabra de Dios. Estamos hablando de tu decisión de ser una hija sabia o una hija burladora. Una hija que obedece a su madre en el Señor porque es justo y cuya recompensa sería una buena y larga vida. Si podemos honrar a nuestras madres dándoles el mejor cuidado posible, como lo hizo Jesús antes de morir. Podemos seguir los caminos en lo que nuestras madres tratan de guiar nuestro corazón en la palabra de Dios, como lo hizo Timoteo. O puedes seguir los vanos consejos del mundo, que te van a traer satisfacción temporal, pero tendrán un fin trágico, como lo tuvo Absalón. Efesios 6:1-3 dice, hijas, obedecer en el Señor a vuestras madres, porque eso es justo. Honra a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén, hermanas.